estado revisando también como información a partir de una investigación que realizó un docente de la Universidad Central. Menciona, por ejemplo, es que, claro, existen como estas universidades que están relacionadas principalmente a paraísos fiscales y también a empresas offshore. Existen principalmente 5 universidades que presentan esta característica. Entonces está la Universidad de las Américas, Universidad Particular de Especialidades de Espíritu Santo, que es una universidad de Guayaquil, la Universidad Internacional SEC y la Universidad Internacional del Ecuador. Menciona que para el 2017 existieron en estas 5 universidades ganancias de 830 millones de dólares. Claro, al estar relacionados a estos paraísos fiscales y mantenerlas también como empresas offshore, pues el impuesto a la renta que manejan es muy bajo, como considerándolo en el 1%. Entonces vemos que existe como un lucro bastante fuerte de las universidades, mientras el Estado, claro, habla como de esta austeridad económica, mientras los grupos monopólicos se siguen enriqueciendo. Ecuador se está guiando principalmente por un proyecto elitista, mercantil y funcional que responde no solo como a una cuestión nacional, sino también como una mayor satisfacción de mano de obra y de condiciones que debe cumplir la educación para satisfacer las necesidades del mercado. Como el Estado controla de una forma más estricta la educación pública a través de toda la serie de instituciones que se establecen en la Ley Orgánica de Educación, pero por otro lado liberaliza de alguna forma lo relacionado a la educación privada. Las públicas disminuyen su matrícula del 62% al 57%, mientras las universidades privadas, igualmente desde el 2012 hasta el 2016, aumentan su matrícula del 37% al 42%. El Estado a nivel público apunta también a disminuir los gastos, a hacerlos más eficientes, respondiendo a intereses empresariales. Eso hace que de alguna forma los filtros en educación pública se agudicen, disminuyendo el ingreso y por otro lado generando esta doble vía donde las universidades privadas son aquellas que aumentan su número de matrícula y también aumentan el lucro en esas. Hablando como la ley orgánica del 2018, claro, entendemos que esta ley del 2010 planteaba este proyecto elitista mercantil y funcional del que hablábamos a nivel estructural. O sea, no solo es la prueba del ingreso, sino son una serie de medidas a nivel institucional, a nivel de filtros, a nivel de cómo se construye la educación que genera este proyecto. Entonces, algunos de los cambios principalmente que se dan como a nivel del ingreso es que de alguna forma lo que hace el Estado es, bueno, ya no garantizar como la nivelación general de los estudiantes, sino más bien lanzar esta cuestión de la nivelación a las universidades, sin generar tampoco una mayor asignación presupuestaria o sin generar tampoco las condiciones para que esta nivelación o que las universidades puedan sostener esta nivelación. La condición de los cupos a nivel de educación superior también está mediado en ese sentido por las necesidades del mercado y también de las potencias mundiales que mantienen una relación con nuestro país. También está la diferencia entre la educación secundaria y la educación universitaria, las diferencias económicas también que hay en educación media y estratificación, también son otro tipo de filtros. No ha habido realmente un cambio en torno a la Ley Orgánica de Educación Superior que quite este carácter elitista que mantiene la educación. Lo que dijo el Ministerio de Educación es que, claro, debido a la emergencia sanitaria se va a establecer como 3 componentes para la finalización del curso de los bachilleres. Entonces, por un lado, va a ser la cuestión de un proyecto de participación, por otro lado, va a ser la cuestión de un proyecto final, dependiendo de del área donde estén matriculados los bachilleres, y por otro lado va a ser la prueba de ingreso a la universidad. Entonces, por ejemplo, el ser bachiller servía, por un lado, para obtener tu título de grado y por otro lado, para postular a una carrera en la universidad. Para eso servía. Ahora, lo que dicen es que el ser bachiller, en teoría, no en teoría, digamos que no va a existir, porque esta nota de grado ya no la vas a obtener con el ser bachiller, sino que la vas a obtener con estos otros elementos y con un proyecto un proyecto de fin de grado. A través de eso vas a obtener tu nota para constituirte como bachiller. Ahora, eso para obtener tu nota de grado. Sin embargo, se va a aplicar y eso no está claro todavía porque se ha mencionado como esta parte de cómo se va a obtener la nota de grado respecto al examen ser bachiller, pero no se ha dado como mayor información
sobre el examen de ingreso a la universidad, porque lo uno, digamos, entre comillas, que está claro, cómo se va a obtener la nota de grado. Pero para el ingreso a la universidad no se ha hablado de la suspensión del examen ser bachiller, no se ha hablado de que se va a anular una prueba de ingreso, entonces no hay mayor información sobre eso. Para lo que ha dicho la ministra en semanas, actualmente se ha pronunciado sobre el examen de grado, lo que ha dicho como muchas semanas anteriores es que, claro, la prueba del ser bachiller supuestamente ya no iba a existir y lo que va a existir es como una prueba de aptitudes. Ahora hay que ver también que este discurso fue algo que se utilizó hace ya casi, hace 10 años, que fue algo que se utilizó hace 10 años en la implementación del examen ENES, donde supuestamente era como esta prueba de aptitud que no medía, digamos, conocimientos y que por tanto no era discriminatoria. Entonces es una fórmula, o más bien una fórmula discursiva que se pretende utilizar desde el gobierno para improvisar de alguna forma en la situación actual en la que estamos viviendo. Lo quise ver. Entonces, desde el 2012 al 2018 hay un número de postulantes que llega hasta 205.455, ¿no es cierto? Y el número de cupos ofertados no llega ni siquiera al 50% tampoco de la demanda, y tampoco los cupos aceptados equiparan tampoco la demanda. Entonces es importante ver que, o sea, la demanda de los, o más bien los cupos postulados que se ofertan como en las instituciones no cubren la demanda ni siquiera en un 50%. Esto se da de forma más aguda ya desde el 2014 y habría que entender que también tiene que ver con todo el proceso anterior que se dio desde el 2010, es decir, que existen una serie de estudiantes rezagados también en ese sentido que no han podido entrar a la universidad, además de estar en edad de ingresar a la educación superior. Entonces, esto es algo que se sigue acumulando, por tanto, la demanda también va subiendo y los cupos aceptados también es menor. Y habría que entender esto también en la relación de que varios de los cupos pueden estar ubicados en localidades o zonas geográficas alejadas del lugar de residencia o que tampoco satisfacen como las necesidades subjetivas o de afinidad de la carrera que los postulantes desean. Entonces es importante también entender eso a nivel de cupos ofertados y cómo se establece esta relación discriminatoria también en ese sentido a los sectores populares. Y tenemos un registro igualmente del 2014 al 2017 que muestran principalmente que quienes aprueban, más bien que quienes reprueban el examen ser bachiller son principalmente personas o estudiantes que se encuentran en el quintil 1, es decir, en el quintil más pobre, son principalmente estudiantes de zonas rurales y son principalmente estudiantes de la Amazonía y son principalmente estudiantes de colegios fiscales y de educación pública. Importante presionar por un lado a la cuestión del Estado en mayores asignaciones y presupuestarias también y alternativas que puedan generar un acceso más democrático a educación superior y que es totalmente posible en cuanto a recursos, ya que hemos visto que en esta época quienes más se han beneficiado de la crisis han sido los monopolios y no es que el Estado no tiene plata, solo cobrando los impuestos a los grupos monopólicos que los han debido por años se podía evitar los préstamos al FMI y a la serie de organismos multilaterales. Entonces, dinero, entre comillas, para sustentar y solventar estas necesidades hay. Entonces, por un lado es importante eso, tenerlo muy claro y exigir eso al gobierno y exigir eso en ese sentido. Y por otro lado es importante también que desde las organizaciones nosotros construyamos un proceso de concientización referente a estos problemas estructurales, tanto sí apelar a alternativas que puedan de alguna forma generar mejores condiciones. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en ese sentido? ¿Qué es lo que se ha estado planeando? Es importante esto que mencionaba, entendiendo lo estructural, apelar, sí, exigir al gobierno mayores asignaciones presupuestarias y alternativas, generar una educación más democrática. También como organización nosotros hemos desarrollado, entendiendo este carácter elitista que mantiene la educación superior, hemos desarrollado una serie de preuniversitarios de bajo costo, pues para que los estudiantes de los sectores populares puedan tener cierta facilidad para cumplir con los requisitos que ofrece o que postula más bien los requisitos necesarios para rendir esta prueba y cuestiones así. Porque entonces, como organización, frente a ese tema específico, hemos desarrollado como esta serie de alternativas.
De ahí a nivel, no sé, a nivel universitario y a nivel de otros problemas, pues hemos puesto otros elementos en marcha. Pero respecto a ese problema hemos generado como esa serie de alternativas. Podrían escribir en la página, que es Revuelta Estudiantes Organizándose. Por ejemplo, en la educación en línea, ahorita que se está aplicando, las universidades van a reducir efectivamente costos. Es decir, no gastan en costos de, digamos, de mantenimiento, de luz, de agua, de cuestiones así, de electricidad. Las matrículas y los aranceles en las universidades no ha disminuido. Y este es un problema que no se presenta ahora, sino es un problema que se viene presentando ya desde muchos años atrás y que tiene que ver con lo que hablábamos de la LOES 2010. Entonces, esto es algo que se presenta muchos años atrás, más o menos desde el 2013, que estallaron las primeras protestas en la Universidad Católica, donde, bueno, fuimos partícipes igual con los estudiantes y logramos en un momento detener el alza de aranceles y el cobro excesivo de las matrículas. La reforma a la Ley Orgánica del 2018 lo que se establece también, por un lado, es que las universidades privadas pueden crear una cuenta propia para administrar autónomamente sus recursos. Claro, recursos no provenientes del Estado. Ahora, también nos dice en esta ley orgánica del 2018 que el Estado de alguna forma va a fomentar la adquisición de créditos educativos por medio de cualquier institución privada que las universidades privadas van a instaurar también un consejo de regentes. Claro, todas estas medidas están bajo auditoría y cuestiones así en la ley también. Y también se establece como una sanción en caso de corrupción, en caso de medidas fraudulentas y cuestiones de ese tipo. Pero hay que ver que si es que, pero hay que ver que en la ley ya permite de cierto modo un margen para generar una facilidad de lucro. Ahora, si las universidades privadas mantienen cuentas en paraísos fiscales y también empresas offshore, nada asegura que una cláusula en la ley orgánica del 2018 que va a castigar, entre comillas, a quienes generen estas relaciones fraudulentas, nada garantiza que eso va a ser efectivo, porque no lo ha sido. Entonces, sin embargo, se genera como una base para generar una mayor liberalización en ese sentido del negocio y un mayor lucro en la universidad privada. Ahora, lo que me refería respecto a esto del Consejo de Regentes, que tiene que ver de alguna forma con un consejo que puede estar integrado por el dueño de la universidad. Hablamos que los dueños de las universidades no son el Estado, que los dueños de las universidades tienen empresas también en otras, relacionadas a otros campos también, y que, bueno, en este Consejo de Regentes va a estar el dueño de la universidad, van a estar algunos directivos también de la universidad y también pueden participar representantes de algunas empresas. Entonces, este Consejo de Regentes mantiene una autoridad política sobre la universidad. El que se conforme este Consejo de Regentes, que está incluso sobre los órganos colegiados de la misma universidad privada, hace que exista un poder ya legal, administrativo, político de los dueños de las universidades, de ciertos representantes de empresas y otros representantes de las universidades sobre el manejo institucional de la universidad. Entonces se genera como toda esta base en la ley orgánica del 2008 para que se dé de una forma más eficaz, de alguna forma el lucro en ese sentido, de una forma más fácil. Importante mencionar que en esta ley también se apela bastante a la autogestión de las universidades. Esto ya no refiriéndome como a la universidad privada principalmente, sino refiriéndome a nivel general. Entonces, el hecho de apelar mucho a la autogestión de las universidades tiene que ver con esto que hablábamos al inicio de la diversificación de fuentes de financiamiento. El Estado pretende desligarse de esta asignación, de mayores asignaciones presupuestarias en relación a satisfacer las necesidades de vínculos empresariales también. Algo que se, se pone, digamos, con énfasis en la ley, pero que también se viene dando en otros países ya, como en Chile, por ejemplo, que se apela un montón a la cuestión de la autogestión de las universidades y cuestiones de ese tipo. Pues me parece que eso también es un punto importante en ese sentido y que está guiado como a todo este proyecto que no ha cambiado de forma estructural, que es el proyecto del 2010, elitista, mercantil, funcional, que no ha cambiado, pero que más bien en el contexto actual, debido a las presiones políticas del FMI y de los países imperialistas, de las potencias mundiales, estos problemas a nivel de elitización, a nivel de mercantilización y de lucro de las universidades privadas
se vienen a profundizar.